En el mismo momento en que aquella alma santísima fue unida al cuerpo humano y a la divinidad, fue súbitamente colmada de una suma sabiduría. Con ella supo, consideró y comprendió universal y singularmente todas y cada una de las penas que habría de sufrir, pues, así como en la víspera de su muerte, agonizó con tanta tristeza que tuvo un sudor de sangre que corrió hasta la tierra, porque preveía la crueldad de la pasión y muerte que iba a sufrir. Así también el alma de Cristo, previendo estos futuros tormentos, fue afectada de un sumo dolor, aunque por entonces no sufriese el cuerpo lo que sufrió en la víspera de su pasión. Sabía cómo sería muerto, cómo, cuándo y cuánto sería afligido, y recordaba que para esto había venido al mundo. Por ello, cuando reflexionaba cómo sería vendido, entregado, preso, negado, desamparado, atado, abofeteado, escarnecido, herido, acusado, maldecido, blasfemado, azotado, juzgado, reprobado, condenado, conducido a sufrir la espantosa muerte de cruz, despojado, desnudado, muerto y traspasado por una lanza, se le despedazaba el corazón y no lo dejaba ni un solo momento sin angustias. Sabía todos los golpes de martillo, los muchos azotes, el derramamiento de su preciosa sangre y las lágrimas que habría de verter, y todas estas cosas no podían menos de llenar su entendimiento y su corazón de un sumo y continuo dolor. Es decir, toda la vida de Jesucristo estuvo unida a un enorme dolor y a una suma tristeza y aflicción. Jesús tuvo un dolor de piedad para con su Padre, porque amó y ama infinitamente a su Padre, Señor de toda misericordia. Sabiendo Jesús que su eterno Padre amaba inmensamente a los hombres, movido de piedad y misericordia hacia ellos, Él mismo se ofreció a venir al mundo para redimirle. Hubo igualmente en Jesucristo un gran dolor de compasión hacia su madre, porque la amaba y ama más que cualquier otra criatura, y porque más que otra criatura sentía ella las penas de su hijo. Por esto la compadecía y lamentaba, viéndola afligida y angustiada, y este mismo dolor afectaba a su Santísimo Hijo. Fue también inmenso en Jesucristo el dolor de la ofensa que crucificándole hacían a su Padre, porque no han cometido los hombres, ni han de cometer pecado mayor que el de crucificar y hacer morir al Hijo de Dios. Esta ofensa inmensa debió de conmover inmensamente a Jesucristo, y le obligó a prorrumpir en aquellas palabras: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Tal vez, por este delito, hubiera condenado de nuevo el Eterno Padre a todo el linaje humano, si Jesucristo, olvidándose de su agonía, de todo otro dolor, no hubiese aplacado a su Divino Padre con aquella benigna súplica, hecha con lágrimas y en alta voz. Tuvo además Jesucristo un gran dolor de compasión para con sus apóstoles y discípulos, apenados estos y las santas mujeres que le habían seguido al verle padecer, y como Cristo los amaba tiernamente, experimentó un gran dolor cuando vio dispersos y atribulados a sus discípulos. Además de todos estos dolores, experimentó Jesús otro de tal naturaleza que este Dios hombre, entregado y crucificado, fue herido con 4 diferentes espadas. La primera fue la de la crueldad criminal de los endurecidos y obstinados corazones, que llenos de odio contra Jesús no omitían diligencia alguna para hallar la más cruel y horrorosa manera de exterminar de la tierra al Señor que había venido para salvarlos. La segunda fue la maldad y la injusticia de aquella extrema ira y odio que continuamente le tenían los que le crucificaron. La tercera fue la malicia y la perfidia de las lenguas que contra él clamaban, todas las acusaciones, las murmuraciones, los consejos inicuos, las burlas insultantes y groseras, las blasfemias, las maldiciones, los falsos testimonios y la injusta sentencia fueron otros tantos dolores que sufrió su alma moribunda.
La cuarta fue el cruelísimo acto de su pasión, llevado hasta su fin con la mayor ferocidad. Todos los tirones de los cabellos, de la barba y de la cabeza, todos los empujones, las cadenas, las bofetadas, las salivas y golpes que le dieron, fueron otros tantos dolores de su pasión, especialmente cuando le taladraron sus pies y manos con clavos que eran ásperos y gruesos, y desiguales en toda su longitud, y cuadrados, resultando de esto que aquellos pies y manos así taladrados, despedazados y destrozados con tan bárbaro tormento, le causaron un dolor que no hay lengua que lo pueda explicar. Pero esta crueldad fue aún mayor al punto que debieron estirarle pies y manos y todo su cuerpo, dislocándole y desconcertándole sus huesos y nervios, para que alcanzasen a los agujeros que habían hecho en el durísimo tronco. Pero esto no les bastó, sino que levantaron en alto la cruz y lo expusieron desnudo al frío, al viento y a la vista de la multitud. La gravedad y peso de su cuerpo pendiente de sus manos y pies hacía que la dureza de los clavos fuese mejor sentida, que la sangre de las heridas brotase sin intermisión, sin detenerse, para que de este modo fuese consumada toda la malicia y ferocidad de sus asesinos. Jesús, tanto para mostrarnos que no lo sufría por sí mismo, sino por nosotros, y para que nos doliéramos y compadeciéramos de sus dolores y tormentos, agobiado por el peso de su agonía, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podía ser abandonado de Dios, siendo Dios él mismo, pero manifestó que era también hombre cuando se declaró abandonado en sus tormentos. Con aquel grito nos manifestó el agudísimo e inefable dolor que padecía entonces por nosotros, y nos convidó a que nos condoliéramos de él y le compadeciéramos continuamente. Parece increíble y sin embargo, en el acto mismo de la pasión, les daba Jesús ejemplo de paciencia, les enseñaba la verdad y con llanto y clamor rogaba por ellos a su eterno Padre. En vez de tomarles en cuenta y castigarlos por su grandísimo pecado y que merecía causar la ruina y destrucción de la especie humana y aún del universo entero, recibieron mayores beneficios, pues con aquellos mismos dolores y penas que le hacían sufrir, satisfacía Jesús por nuestros dolores. Entonces fue cuando redimió y abrió las puertas del paraíso a los que le crucificaban y a todos los hombres, reconciliándoles con su eterno Padre. Y entonces fue cuando los colmó de gracias y los volvió a la condición de hijos de Dios, por aquellos mismos con que el mundo se había hecho digno de la condenación, pues con la muerte de Jesús acababa de cometer la criatura la más atroz injuria contra su Creador. Oh piedad, oh inmensa misericordia la del Señor, oh piedad, oh benignidad infinita, que apenas puede imaginarse, porque de donde abundó la mayor de las iniquidades, de allí mismo sobreabundó una tal y tan grande gracia que verdaderamente no tiene fin.